Muy buenos días a todos los presentes. Damos comienzo formal a este evento de presentación y bautizo de la última obra de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario con auspicio de la editorial jurídica venezolana. Señores expresidentes de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, ABDT, señores individuos en número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, estimado presidente y demás miembros del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, estimados miembros de la Comisión Académica de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, queridos miembros honorarios y miembros del número de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, estimado doctor Alan Bruber Carías, miembro honorario de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y en representación de la editorial jurídica venezolana. Amigos todos, el 4 de julio de 1969 fue formalmente constituida la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, marcando el inicio de una era en el derecho venezolano, en el cual especialistas, abogados, expertos y estudiosos de las finanzas públicas y su relación con los derechos y libertades de los ciudadanos otorgan su voluntad de crear una institución que agrupe el pensamiento alrededor de esta disciplina. Pero no fue la mera voluntad de sus fundadores, a los que aprovechamos de recordar con agradecimiento y admiración en el día de hoy, lo que generó que la ABDT se consagrara como mundialmente reconocida como la institución que es hoy, sino que esa voluntad se le sumó de manera virtuosa el firme y constante trabajo de sus miembros de los diversos consejos directivos y sobre todo el respeto de sus integrantes por encima de idearios personalistas. En el día de hoy nos complace, a modo de celebración de los 53 años de vida institucional, hacerlo con el bautizo y presentación de otra obra más, es la tercera del año, por cierto, y que además representa de alguna manera el respeto por la institucionalidad de la ABDT, que es uno de sus principales activos. En efecto, esta obra ha sido la segunda en la historia de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario que se publica por instancia, presentación y revisión de la comisión académica, y que debe marcar la forma institucional de hacer las cosas. No podría dejar de mencionarse que esta institucionalidad viene por partida doble, por la coedición con la reconocida editorial jurídica venezolana, líder en la publicación del pensamiento jurídico en Venezuela, y que se ha coordinado verdaderamente con la ABDT, tal como ocurrió en el libro Los 50 años de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, por el cariño que nuestro miembro honorario, el doctor Alan Bruber Carías, le ha prestado a nuestra institución. Es por ello que en el día de hoy celebramos el aniversario de la ABDT con un panel que engalana no solo la obra de nuestro querido Severiano Abache, sino de nuestra querida institución. Para ello, voy a hacer la presentación de cuál es el menú de presentaciones que tenemos en el día de hoy. Luego de estas breves palabras de bienvenida, tendremos las palabras del doctor, precisamente del doctor Alan Bruber Carías, individuo número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y director de la editorial jurídica venezolana, que es coeditor de esta obra. Inmediatamente tendremos la palabra de nuestro presidente, nuestro actual presidente y de la ABDT, Manuel Iturbe Alarcón. Seguidamente, nuestra expresidente, la doctora Elvira Dupuy, quien actualmente es miembro de la comisión académica. Luego tendremos al doctor Juan Cristóbal Carmona, expresidente de la ABDT, individuo número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y quien además es el prologuista de esta importante obra. Luego tendremos a otro expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, nuestro querido Juan Carlos Castillo Carvajal, quien además, luego de las palabras del hoy autor que presenta su obra, Severiano Abache, hará el bautizo virtual de esta obra y luego unas sencillas palabras de cierre. Les pedimos a todos los presentes, por favor, mantengan sus micrófonos apagados y le damos la palabra a nuestro querido y admirado doctor Alan Bruber Carías. Bueno, ha sido realmente un gran gusto y un gran honor para mí
y para la editorial jurídica venezolana, que en estos momentos soy yo y 2 personas más, por los efectos generales de la situación del país. El gran gusto y honor de haber tenido esta oportunidad de coauspiciar la edición de esta obra del profesor Serviliano Abachi sobre la parafiscalidad venezolana del siglo XXI. Sí, sí. Y que ha editado la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, y en la que el autor ha hecho un descarnado análisis del régimen de las contribuciones parafiscales que en los últimos 20 años se han venido implantando en el país, al margen de todos los principios constitucionales en la materia. Abachi se refiere, en efecto, entre otras cosas, al proceso de hipertrofia de la normativa o de desmedida proliferación de extracciones parafiscales inconexas y descoordinadas. Proceso que se ha realizado además, como lo indica el autor, al margen de la reserva legal y de la codificación de los tributos, es decir, mediante lo que califica como un proceso de deslegalización y descodificación tributaria. Destaca, por otro lado, el encubrimiento, en muchos casos, del carácter tributario y obligatorio de las exacciones fiscales mediante el uso del lenguaje engañoso, el neolenguaje que analiza, que utiliza palabras como cotizaciones, derechos, aportes y ayudas, buscando desnaturalizar la propia categoría parafiscal de los mismos, con el objeto de sustraerlos del sistema tributario y de los principios y reglas que lo integran. Y además se refiere a la viciosa tendencia del juez constitucional, que también aparece en materia tributaria, de actuar como legislador positivo, desmontando la naturaleza tributaria de algunas constituciones parafiscales, como es el caso que nos narra en su libro del aporte en materia de régimen prestacional de la vivienda y hábitat, en desmedro de los derechos constitucionales de los contribuyentes. Basta repasar los títulos de los capítulos de esta obra para captar el sentido y mensaje en otros temas, inclusive, donde se refiere a la neolegalidad parafiscal, a la distropia tecnológica, a la anarquía parafiscal, a las contribuciones especiales, luego que analiza con detenimiento en materia aseguradora, el tema del recargo monetario por retraso en la contribución especial en esa misma actividad aseguradora, y finalmente tiene un capítulo donde se refiere a los tributos verdes en el país. Este libro del profesor Abachi es, por tanto, una confirmación en el campo propio del derecho tributario y de cara a los principios de la tributación establecidos en la Constitución, del lamentable proceso global que ha sufrido el Estado venezolano actual de demolición persistente de los principios del Estado de Derecho, tal como se configuraron en la Constitución de 1999, que lo muestran ya como un prototipo de lo que por lo demás es una innovación histórica que ha aparecido precisamente en estos comienzos del siglo XXI, que es el del Estado de Derecho de mentira, falso, fraudulento, resultado del falseamiento de todas sus instituciones. Se trata de un Estado que, por supuesto, tiene una Constitución que incluso declara formalmente al Estado como Estado democrático y social de derecho y de justicia, pero la misma ni se respeta, ni se cumple, ni tiene supremacía, y se cambia al gusto del gobernante por jueces constitucionales sumisos. Sobre ello tenemos ejemplos en América Latina actualmente funcionando, el caso de nuestro país, pero también hoy en Nicaragua, en su momento en Ecuador y en Bolivia. En algunos casos incluso se trata de constituciones producto de una asamblea constituyente que ha sido utilizada, como fue el caso de Venezuela en el año 99 y luego en Ecuador y Bolivia, como mecanismo democrático, pero no para recomponer un sistema político en crisis, sino en democracia para asegurar que un grupo político asaltara el poder para perpetuarse en el mismo, como expresión de lo que yo he llamado en general populismo constitucional. Y así, desde el poder, han resultado gobernantes que no
constitucional. No, con calma. Volevo una... Sto aspettando mia figlia, quindi mi prendo una... Micrófono. Entonces decía, han resultado gobernantes que no respetan la supremacía constitucional, que en todos esos países han hecho de la Constitución un texto de papel mojado, que no representan la separación de poderes y que al contrario han establecido un sistema de concentración total del poder, donde no hay un sistema de check and balance, en donde no hay control ni independencia de ningún tipo entre los poderes. Y lo más grave es que ese proceso es que ha permitido el asalto al poder judicial, lo que lo ha convertido en el principal instrumento del autoritarismo, que nada controla en materia de control de constitucionalidad, sino que más bien avala las inconstitucionalidades del gobierno. Esos estados tienen gobiernos que no garantizan el acceso al poder conforme a las reglas del Estado de Derecho, pues el órgano electoral es utilizado a mansalva a favor de quienes detentan el poder. El registro electoral es manipulado con el resultado de que en esa forma no hay ni puede haber elecciones libres, limpias ni justas. Sistemas en los que, como hemos visto en el proceso reciente de Nicaragua, se inhabilita y se encarcela a candidatos a elecciones, donde en forma abierta y sin cortapisa, como ha sucedido en nuestro país, se secuestra a partidos políticos de oposición, inclusive mediante decisiones del juez constitucional, el cual nombró por vía de medidas cautelares nuevas autoridades de los mismos, pero vinculadas al gobierno, buscando en esa forma asegurar una especie de participación de los mismos en unas elecciones con falsos partidos de oposición. Se trata, por supuesto, de regímenes donde no hay respeto a los derechos humanos, bastando solo que nos refiramos a los informes recientes de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el caso venezolano, como ha sido el último de hace una semana, donde señala abiertamente que las supuestas reformas a las leyes relativas al Poder Judicial no han servido para nada ni para asegurar su autonomía, y donde informes donde incluso llega a denunciar la comisión de crímenes de lesa humanidad que han motivado el inicio de procedimientos en la Corte Penal Internacional, en lo que se involucra a la cadena de mando en el país desde el presidente de la República hacia abajo. Sistemas en los cuales se atenta contra la libertad de expresión y se confiscan medios de comunicación, como es lo que hemos presenciado en Venezuela, y donde incluso los abogados corren el alto riesgo de ejercicio de su profesión, como lo acaba de destacar en un informe muy importante la Comisión Internacional de Juristas sobre Venezuela, precisamente hace un mes, donde se denuncia cómo se ha criminalizado el ejercicio de la abogacía, particularmente si se trata de defensa de derechos humanos, apresándose a abogados y acusándoselos de instigación al odio. En definitiva, se trata de sistemas donde se ha destruido a la democracia representativa, eliminando la representación política con base en una supuesta y falaz democracia participativa que ha desconstitucionalizado el Estado, como ha sido el caso del llamado poder popular, donde no hay participación realmente y que de participación no tiene sino el nombre, porque para participar en política es necesario un gobierno y un sistema descentralizado del poder, y no puede haber en sistemas centralizados. Ese nuevo Estado de Derecho fraudulento, producto de ese llamado nuevo constitucionalismo que se sembró en América Latina y que ha originado este Estado que padecemos, montado sobre la mentira, me recuerda un libro póstumo de Piero Calamandrei, que calificó a los regímenes populistas autoritarios de corte fascista. Decía Calamandrei que dicho régimen de la mentira, refiriéndose a los regímenes fascistas, que dicho régimen de la mentira, cito textualmente, fue algo más profundo y complicado que una oscura ilegalidad. Fue la simulación de la ilegalidad, el fraude legalmente organizado a la legalidad. Por ello, a la tradicional clasificación
de formas de gobierno, Calamandrei decía que cabría agregar ahora una palabra que lograse darle significado a este nuevo y distinto régimen: el gobierno de la indisciplina autoritaria, de la legalidad adulterada, de la ilegalidad legalizada, del fraude constitucional. Ese mismo es precisamente el nuevo Estado, entre comillas, de derecho falseado, falso, fraudulento, que ha venido apareciendo en América Latina en estos comienzos del siglo XXI, a la luz de todo el mundo democrático, y que muchos hemos venido denunciando sucesivamente. En un aspecto específico, pero referido al tema tributario de la parafiscalidad, tenemos entonces en este libro de Serviliano Abache una muestra más de ese falseamiento del Estado de Derecho y de sus principios constitucionales, de esa legalidad adulterada o ilegalidad legalizada o fraude legal o constitucional, por lo cual debemos darle las gracias a Serviliano por haberlo escrito y gracias igualmente a la Asociación Venezolana de Derecho Tributario por haber asumido la edición de esta importante obra, con la cual nos hemos asociado desde la editorial jurídica venezolana con el mayor gusto y satisfacción, constituyendo de nuevo, como les señalaba, un honor para mí el que me hayan pedido que participe en este acto, y a la editorial por haber coauspiciado esta publicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Alan Gruber Carías, no solamente por ser un farol de luz para la democracia en Venezuela, sino también por acompañar de una manera hermanada todas las iniciativas de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, la cual usted, como sabe, es miembro honorario, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Quiero darle la palabra en este momento al doctor Manuel Iturbe, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos los aquí presentes. Nos reunimos hoy para celebrar la presentación del nuevo libro de nuestro muy querido Serviliano Abache Carvajal, quien no solo es un miembro muy importante de la Junta Directiva de la BDT, institución que hoy me honra representar, sino además un gran y admirado amigo. Un intelectual como pocos, audaz y apasionado del estudio del derecho tributario, con una habilidad asombrosa para escribir con rigurosidad científica sobre temas novedosos y retadores en nuestra área, y a la vez plasmar las ideas más abstractas y complejas de la manera más sencilla y didáctica posible. En su nuevo libro de Parafiscalidad Venezolana del siglo XXI, Serviliano nos sorprende con una obra excepcional donde se analizan a profundidad y magistralmente las enormes patologías, hipertrofias, violaciones legales y constitucionales de la parafiscalidad en Venezuela. Es difícil olvidar que en los últimos tiempos el Estado venezolano ha aplicado una política desmedida, estableciendo numerosas contribuciones parafiscales que ocasionan una presión tributaria desproporcionada, injusta e inmoral sobre los sujetos pasivos y el desarrollo de su actividad. Además, en su afán de recaudar, ha desatendido y obviado a su antojo tanto aspectos formales como sustanciales que la legislación venezolana consagra para el establecimiento y exigencia de cualquier obligación tributaria. Es por tal razón que estamos seguros que esta nueva obra de nuestro muy apreciado Serviliano se convertirá en un gran referente de consulta y estudio sobre el rumbo que debe seguirse y observarse en el respeto al Estado de Derecho, a través del análisis de los desatinos cometidos, ¿no?, en la regulación y en las actuaciones de los entes recaudadores de ciertas contribuciones parafiscales que han sido analizados en profundidad en esta obra. Vale la pena recordar que una de las principales visiones de la BDT es liderar y generar una constante presencia académica y de formación de doctrina sobre temas de fiscalidad en Venezuela, con el fin de generar propuestas para fortalecer nuestro sistema tributario, para que sea justo y equilibrado, y para que se logre un pleno y restricto respeto de los principios constitucionales de la tributación. La BDT se ha dedicado a abrir espacios de participación y de debate sin sesgos o preferencias, con la intención de fomentar el intercambio de ideas y discusiones académicas en el ámbito del derecho tributario.
Hoy ese espacio lo ha aprovechado honorablemente nuestro querido Serviliano, con este formidable estudio minucioso y completo de aspectos que aquejan de gravedad a la parafiscalidad en Venezuela. Quiero agradecerle muy especialmente al maestro Alan Brewer Carías, quien hoy nos acompaña, por el gran apoyo que le ha brindado siempre a la BDT, tanto personalmente como a través de la prestigiosa Editorial Jurídica Venezolana, que conjuntamente con nosotros ha editado y publicado esta obra que hoy orgullosamente presentamos. Para la BDT contar con este apoyo incondicional para la divulgación de temas fundamentales del derecho tributario por parte del maestro Brewer y la editorial es determinante, o ha sido determinante. No hay duda que continuaremos fomentando esta relación para que perdure en el tiempo y continúe traduciéndose en frutos como el que hoy nos reúne, que sin duda representarán un maravilloso e invaluable legado para futuras generaciones. Debo también resaltar el apoyo de la empresa Mega Agencia de Diseño Editorial y su director Juan Marcano en la edición de este libro. Realizaron un trabajo de diseño muy profesional y su asesoramiento para que este libro contara con las especificaciones técnicas necesarias para ser vendido a través de la plataforma de Amazon fue vital importancia para nosotros. Ese gran apoyo también se recibió para los libros de tributación de sección, caso COVID-19, y para el de pseudo-armonización tributaria municipal. Todos estos libros, incluyendo esta nueva publicación de Serviliano, ya se encuentran a la venta en el portal de Amazon. No quiero despedirme sin darle un afectuoso saludo a los asistentes a este acto tan relevante para la BDT y agradecerles su compañía. Y no me queda más que decirle a Serviliano, felicitaciones, te deseo todo el éxito que mereces por tu constancia y perseverancia de siempre. Feliz día para todos, gracias por su atención y nos seguiremos bien. Muchísimas gracias a nuestro presidente del Consejo Directivo, el doctor Manuel Iturbe, por sus palabras. Continuamos la celebración de este evento que quizás coincidencialmente con el aniversario del 53 aniversario de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, con una persona a quien queremos, admiramos, y toda la comunidad jurídica así también lo hace, como es nuestra querida doctora Elvira Dupuy, que en este caso, no solamente como expresidente, se va a presentar en este acto, sino como miembro de la comisión académica. Doctora Elvira, adelante. Muchas gracias, Juan. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a Serviliano, quien me pidió participar el día de hoy. Muy honrada con esta invitación, de verdad, Serviliano. Mis respetos. Un saludo para nuestro querido profesor Brewer Carías por acompañarnos en esta oportunidad tan importante para la asociación, al Consejo Directivo en la persona de su presidente, Manuel Iturbe, su vicepresidente y presentador de este evento, Juan Corodi, y demás integrantes del Consejo Directivo, los expresidentes presentes en esta oportunidad, Juan Carlos Castillo, Juan Cristóbal Carmona, quien además es prologuista de esta obra que bautizamos el día de hoy. Por allí veo también presente a nuestro querido profesor Gabriel Ruán, y muchas caras conocidas, amigos, especialistas, tributaristas, tanto venezolanos como del exterior, todos bienvenidos y agradecida de que estén presentes en este importante evento para nosotros como asociación y como colegas y amigos de Serviliano Abache. Una de las mayores problemáticas de los últimos tiempos es la derivada del elevado número de contribuciones parafiscales que se han venido estableciendo en el país, las cuales, tal y como están concebidas, han incrementado la presión tributaria ejercida sobre los contribuyentes en términos que en su consideración de conjunto con los demás tributos podrían conducir a claras violaciones del principio de capacidad contributiva, habida cuenta de que el patrimonio afectado es el mismo y aquella como límite de la imposición no puede verse en forma aislada con relación a un tributo en particular, sino que debe ser considerada desde una perspectiva de la tributación en general y cómo esta afecta al sujeto pasivo de la obligación tributaria. Ello es fundamental por cuanto la carga tributaria total generada por la diversidad de tributos aplicables siempre va a recaer pues, sobre un mismo patrimonio, poniendo en peligro la capacidad contributiva y en definitiva la pervivencia de los contribuyentes,
al menos en casos como el venezolano, situación esta a la que a diario se encuentran expuestos los operadores económicos en Venezuela. Algunas de estas contribuciones están dirigidas a ciertos grupos de contribuyentes, como por ejemplo las establecidas en la Ley de la Actividad Aseguradora, instituciones del sector bancario, responsabilidad social en radio y televisión y medios electrónicos, telecomunicaciones, precios extraordinarios y exorbitantes de hidrocarburos, calificadas por parte de la doctrina más bien como un verdadero tributo más que una contribución especial. Otras contribuciones más generalizadas, como el caso de los aportes al INSES, la contribución establecida en la Ley de Drogas, la establecida en la Ley Orgánica para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Ley del Deporte, etc. Por decir solo algunas de las innumerables contribuciones que hoy en día se aplican en Venezuela. La jurisprudencia venezolana también ha reconocido la importancia del principio de capacidad contributiva y así lo ha manifestado la Sala Constitucional en diversas decisiones. Sin embargo, ello a veces no es lo que se observa en la práctica y a veces hasta en forma contradictoria cuando observamos algunas otras decisiones como la que se produjo en un caso emblemático en materia de contribuciones para fiscales en Venezuela, como fue el caso de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda en la reforma de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social del año 2012, en las que se desconoce su carácter tributario y no porque así lo establezca la ley dejan de hacerlo, o dejan de tenerlo, mejor dicho, por ser esta su verdadera naturaleza jurídica. No solo es que la ley fue reformada, sino que además ello tuvo su apoyo en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que le niega dicho carácter tributario, pretendiendo de esta manera librar la contribución de la camisa de fuerza que representan los principios constitucionales aplicables a los tributos. En la famosa sentencia del 28 de noviembre de 2011, se declara que los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda como parte del régimen prestacional de vivienda y hábitat y del sistema de seguridad social no se adecúan al concepto de parafiscalidad y por tanto no se rigen por el sistema tributario. El hecho de que estas contribuciones parafiscales constituyen en algunos casos auténticos tributos establecidos con fines de solidaridad social no se contrapone en absoluto a la calificación tributaria de la sección, como pareciera entender la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así lo expresó la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, algunos de cuyos miembros académicos se encuentran aquí, por ejemplo el doctor Juan Cristóbal Carmona, Humberto Romero Musi, quien ha trabajado mucho este tema de las exacciones parafiscales. La Academia, en su oportunidad en pronunciamiento con motivo de la publicación de la referida sentencia, señaló enfáticamente que la obligación de pago de los aportes es de naturaleza tributaria, porque los aportes son importes de dinero impuestos por una ley con carácter obligatorio y coercible, exigidos por un ente público y con la finalidad de atender intereses colectivos, pero además son contribuciones parafiscales, pues su importe no va al Tesoro Nacional, sino a un patrimonio separado administrado por un ente público. En este sentido, debemos destacar que ya desde las Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario del año 2006, la doctrina venezolana venía denunciando la situación que se estaba generando con estas contribuciones parafiscales y fue muy crítica con el establecimiento desmedido de estas contribuciones. Previamente a ello, ya lo hacía el profesor Juan Santos en su conocida obra El impacto institucional de las exacciones parafiscales, en la que señalaba que el abuso de la figura de las exacciones parafiscales conduce al menoscabo de la legalidad tributaria y presupuestaria, atenta contra los principios de generalidad e igualdad de los tributos, incrementa el deterioro de la unidad de caja del sector público, aumenta el desbalance entre los fines públicos, disminuye el control financiero, genera incongruencias entre los tributos y atenta contra la unidad del sistema financiero del Estado. Lo que muy acertadamente el profesor Romero Musi denominó en su momento el fenómeno anarquizante de la parafiscalidad, frase que me encanta realmente del profesor Romero en su conocido trabajo denominado el deconstruccionismo y la huida del derecho tributario, el caso de las contribuciones previstas en las leyes orgánicas de ciencia, tecnología e innovación y contra el tráfico ilícito y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, presentado en las memorias de las 8ª Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario.
Me referí yo también a este tema del fenómeno anarquizante al que se refiere el profesor Romero Musi en las 16ª Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, donde denunciaba las diversas distorsiones existentes en la tributación, particularmente derivadas de este anarquizado sistema de contribuciones para fiscales. Es una concepción autónoma y anárquica, ausente totalmente de armonización fiscal, donde además, como señalaba el profesor Gruber hace unos momentos, no se han realizado los análisis técnicos que permitan determinar la incidencia que estos tributos tienen en la determinación, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, en virtud de la no deducibilidad de alguno de estos tributos pagados y el impacto global en la actividad del contribuyente. En el Estado social, particularmente los impuestos constituyen una herramienta fundamental para el financiamiento de las necesidades colectivas. Sin embargo, el uso de tributos vinculados, como las tasas y las contribuciones especiales para estos mismos fines, se presenta en el marco del uso de estos tributos vinculados, pues se ha producido toda esta proliferación de contribuciones para fiscales en Venezuela. Sin embargo, viene en este preciso momento, ante esta situación de la parafiscalidad en el país, a contribuir sin duda esta extraordinaria obra del profesor Serviliano Abache, denominada De la parafiscalidad venezolana del siglo XXI, enfoques desde la teoría general del tributo, a contribuir en un momento en que se requiere de una sólida y consistente doctrina sobre estos temas, siendo necesario volver a los principios de la teoría general del tributo para retornar al camino correcto. Toca el profesor Abache la problemática generada por esta neolegalidad parafiscal, la continua deslegalización ocurrida con estos tributos, la grave descodificación dejando por fuera los esfuerzos que presentó la centralización en el Código Orgánico Tributario, los aspectos fundamentales, tanto sustantivos como adjetivos de la obligación tributaria, el activismo judicial en ocasiones apoyando criterios recaudatorios a favor de las administraciones tributarias, en desconocimiento total de la teoría general del tributo, lo que ha contribuido a la acentuación de los errores incurridos, y no podemos dejar de mencionar a la que denomina Abache la distopia tecnológica como consecuencia de la imposición de los sistemas tecnológicos sobre las normas, impidiendo a los contribuyentes la autodeterminación de sus obligaciones tributarias de conformidad con las disposiciones legales y la realidad económica de sus actividades. Son abordadas específicamente algunas de las muchas contribuciones existentes, las de mayor incidencia en el desarrollo de las actividades de los operadores económicos en la actualidad, y que me limito a mencionar para dejar al prologuista Juan Cristóbal Carmona los comentarios sobre la obra. Contribuciones tales como la establecida a favor del FONACYT, recientemente objeto de una reforma legislativa que en criterio del autor no logró su cometido de legalizar lo irracional e inconstitucional con la improcedente e ilegítima inclusión de conceptos ajenos a la contribución al FONADEP, con la desconfiguración del hecho y base imponible en virtud de la determinación mixta impuesta, la establecida en el campo asegurador en la ley de la actividad aseguradora en cuanto a la forma de determinación de su base imponible, y los inconstitucionales e ilegales recargos por retraso que han venido siendo impuestos por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, así como un importante desarrollo sobre los denominados tributos verdes o ecológicos, algunos bajo la forma de contribuciones especiales que conforman el derecho tributario ambiental, campo aún poco explorado en la doctrina y particularmente en Venezuela. Esta, repito, extraordinaria obra será sin duda de lectura obligada y un importantísimo aporte a la doctrina nacional. Esperamos que sea considerada porque quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones y hacer los correctivos necesarios para la adaptación de la legislación en esta materia a los principios fundamentales que deben sustentar todo tributo, como bien expresa Serviliano Abache, con un enfoque desde la teoría general del tributo. Muchas gracias. Nuevamente mis felicitaciones, Serviliano. Claro que sí, muchísimas gracias a nuestra querida expresidenta Elvira Dupuy, que no solamente se presenta hoy como expresidenta de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, en unas palabras que, como siempre, llenas de
de rigor técnico, pero también muy sentidas y pertinentes para el momento, sino como miembro de la comisión académica, una de los brazos y entes institucionales de nuestra asociación, y que hoy hizo posible la existencia de esta obra. Inmediatamente, quizás una de las personas que más puede conocer la obra, le damos la palabra también a un querido expresidente y siempre recordado profesor, el doctor Juan Cristóbal Carmona, quien es el prologuista de esta obra. Adelante, profesor. Muy buenos días a todos. Un gran placer poder participar en la presentación de esta obra. Siempre he dicho que el ser convocado a prologar una obra jurídica es una distinción que se convierte en honor, especialmente cuando esa publicación la ha escrito no solo un amigo, sino también una persona que uno profesional y personalmente admira, respeta y tiene entre sus principales afectos. Ese es el caso que hoy nos convoca y que me concede la fortuna de continuar transitando la misma senda junto al profesor Serviliano Abache Carvajal. La evolución que ha experimentado Serviliano Abache Carvajal hasta consolidarse como uno de los más conspicuos representantes del derecho tributario en Venezuela y más allá de nuestras fronteras es clara reafirmación de que con trabajo, preparación y generosidad se alcanza el objetivo de trascender. El esfuerzo de Serviliano Abache Carvajal ha sido constante, habiéndose traducido en una valiosa obra escrita, caracterizada por la agudeza en el análisis, la pertinencia en la argumentación, la valentía en la denuncia y lo edificante de su mensaje técnico y ético. Esa labor como autor ha estado acompañada de una prolongada gestión gremial y docente, para la que Abache Carvajal ha continuado su formación académica en clara expresión del respeto y sentido de responsabilidad con las que las ha asumido. Producto de esa fructífera trayectoria, publica hoy Serviliano Abache Carvajal la obra de la parafiscalidad venezolana del siglo XXI, Enfoques desde la teoría general del tributo, en la que nos representa 6 caras de la realidad parafiscal nacional, integradas en una suerte de hexágono, en el que el hilo conductor no es otro que el abuso del derecho. Confirma el estudio efectuado por Abache Carvajal que en los atajos e irregularidades que proliferan en la normativa venezolana en materia de parafiscalidad, la neolengua tributaria es un denominador común y que ello no es producto de errores o falencias técnicas, sino el resultado de una estrategia en el ejercicio del poder. Se trata por su intersección de evadir conscientemente principios y reglas que durante siglos consolidó la humanidad en expresión de avance civilizador para operar con absoluta impunidad en un afán dominador. Radica en ello precisamente el acoplamiento de piezas que solo en medio de la anarquía logran integrar una estructura característica de nuestro país, aunque muy lejana a las expectativas que ofrecía la llegada del siglo XXI. Nadie pone en duda el poder de la palabra, menos aún en los tiempos que corren en los que el impacto de la palabra se ha visto potenciada al infinito con el apoyo de la tecnología. El lenguaje se reconoce así como una herramienta clave en cualquier proyecto político, escenario en el que precisamente surge la neolengua. Con este término, como bien señala Mateus Hidalgo en su artículo La neolengua política y su impacto en la comunicación y la democracia, se busca explicar la práctica de la deformación y modificación del lenguaje de manera deliberada y sistemática para facilitar la instauración de un régimen político autoritario y autocrático a través de la modificación de la estructura del pensamiento y de la banalización del lenguaje. Si en algún área del derecho, de la vida del hombre el lenguaje tiene especial relevancia, esa es el derecho. El lenguaje es el canal de expresión de las ideas, principios y valores que se plasman en el articulado de las leyes. El lenguaje es el que sirve de herramienta para instrumentarlas y aplicarlas, y es a su vez el que permite juzgar, condenando a quien las infringe. No se trata pues de un tema intrascendente, de ahí que la neolengua haya formado parte de la estrategia utilizada en Venezuela por quienes la han gobernado desde comienzos del siglo XXI. El mundo del derecho tributario no ha estado al margen de ese plan de acción, habiendo sido precisamente la parafiscalidad, en el caso venezolano, donde su huella ha quedado plasmada con mayor nitidez, como lo evidencia de comienzo a fin la obra prologada.
En ese contexto común de la neolengua y abuso del derecho, traza Abache Carvajal el primer vértice del hexágono que conforma la obra que hoy presentamos, señalando que en lo tributario se ha manipulado el pensamiento de los operadores jurídicos, contribuyentes y responsables, alterando los nombres de las contribuciones parafiscales a través de definiciones persuasivas, por cuanto se recomienda un ideal modificando el significado descriptivo, pero manteniendo el emotivo. A esos fines, señala el autor, se han empleado, entre otras, palabras como cotizaciones, derechos, divisas y aportes, cuyo significado descriptivo es el de ayuda, tendiendo un halo emotivo positivo por la connotación de voluntario que se da a lo que verdadera e indiscutiblemente es obligatorio, vaciándolo así de su real contenido pragmático por un lado y por el otro, desnaturalizando tal categoría parafiscal para pretender sustraerla del sistema tributario y de los principios y reglas que lo integran. Según el autor, entre los fines últimos perseguidos con la introducción de la neolengua en el ámbito tributario, se encuentran la deslegalización y la descodificación, muestras de las cuales se hallan, en el primero, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su reciente versión de mayo de 2022, la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, y la Ley de Instituciones del Sector Bancario, en tanto que en el segundo, nuevamente, la LOCTI y la Ley Orgánica del Deporte, así como la Ley Orgánica de Drogas y la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. A lo largo de la obra, se dedica el autor a la meticulosa labor de develar el engaño discursivo de quien ha pretendido ejercer el poder tributario libre de ataduras y a su antojo. Cumple con ello Abache Carvajal la importante tarea de recalificar los institutos, restablecer el verdadero valor de los principios y denunciar las arbitrariedades en que han incurrido todas las ramas del poder público nacional. Son estos esfuerzos y aportes los que evitan caer en las redes de la neolengua y desviarnos del camino trazado por el derecho. La segunda cara del hexágono que nos presenta Abache Carvajal en su obra es la por él rotulada Justicia Constitucional, Sistema Fiscal y Activismo Judicial. Comentarios críticos a la jurisprudencia del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, BANAVE. En esta sección de su estudio, el autor profundiza las implicaciones de las decisiones adoptadas tanto por el Poder Judicial como por la Asamblea Nacional de desconocerle carácter tributario a los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, con la particularidad de que en esta oportunidad se develan adicionalmente las estrategias e irregularidades procesales que delatan la misión encomendada al juzgador para apartar del mundo tributario a tales obligaciones. Sobre este sensible tema concluye el autor que el concepto de Estado de Derecho se viene a menos con fallos como los dictados por el máximo tribunal, en tanto desconocen los derechos a la seguridad jurídica, confianza legítima y cosa juzgada, por un lado, y los derechos a la defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva por el otro. Derechos estos que son indispensables en el sistema constitucional e integran el terreno común de los derechos fundamentales de los contribuyentes. Bajo el título Distopía tecnológica y anarquía parafiscal, los nuevos casos del FONADEP y FONACYT, nos presenta el autor el tercer vértice de su análisis. Al respecto, Abache Carvajal se refiere a la situación virtual que se materializa respecto de los tributos previstos en la LOCTI y en la Ley Orgánica del Deporte, en los que al amparo de la tecnología se ejerce un control absoluto por parte de las administraciones parafiscales en lo que a su declaración y liquidación corresponde conforme a las leyes que los contemplan. Esa práctica, denominada por el autor distopía tecnológica, no solo niega al contribuyente la posibilidad de realizar su propia declaración bajo la excusa de fallas técnicas en el caso del FONADEP o la adopción del nuevo sistema tecnológico de declaración y control en el caso del FONACYT, sino que conduce también a la adopción forzosa de fórmulas que eran ajenas a las previstas en la ley, que en el caso de la LOCTI estuvieron precedidas de las ilegales deformaciones registradas con las providencias número 1547 y cuestionablemente recién incorporadas a la reforma de la ley de mayo de 2022. Según Abache Carvajal, la distopía tecnológica que actualmente están enfrentando los contribuyentes de los tributos establecidos en la Ley Orgánica del Deporte y en la LOCTI ha desencadenado una preocupante anarquía parafiscal, específicamente en cuanto a la desnaturalización de la determinación tributaria de la contribución parafiscal del deporte mediante la implementación de hecho, no de derecho, de una pretendida determinación mixta de la obligación tributaria y la afectación del derecho del contribuyente a la autodeterminación tributaria. Adicionalmente,
la desconfiguración de los hechos y base imponibles de la contribución parafiscal del deporte mediante la pretendida determinación mixta del FONADEP, cuestión que supone un desconocimiento de los principios de reserva legal tributaria y capacidad contributiva. Y adicionalmente, el falseamiento de la determinación tributaria de la contribución parafiscal de ciencia, tecnología e innovación, la nueva autodeterminación de la obligación tributaria a la que es virtualmente constreñido el contribuyente por el FONACYT y la violación del derecho del contribuyente a la autodeterminación tributaria. Especial atención brinda el autor a la contribución especial de la actividad aseguradora, constituyendo su minucioso estudio el tema que configura la cuarta cara del calamitoso hexágono parafiscal objeto de la obra prologada. Respecto de las contribuciones especiales a las que aluden los artículos 9 y 10 de la Ley de la Actividad Aseguradora, dirigidas a financiar el funcionamiento de la superintendencia en ella creada, Abache Carvajal prefiere denominarlas exacciones parafiscales, caracterizándolas además como tributos de actividad. Sobre esta expresión parafiscal destaca el autor la grotesca inacción de los distintos titulares de la cartera ministerial con competencia en materia de finanzas, que desde el año 2019 no han fijado su importe, frente a lo cual estima Abache Carvajal media una ausencia o inexistencia jurídica de ese elemento esencial del tributo, sin el cual, como resulta evidente, no es posible efectuar su determinación cuantitativa. No deja, por supuesto, el autor de denunciar la invalidez de la norma que faculta al ministro o ministra del Poder Popular de Finanzas para fijar anualmente la alícuota de la contribución especial, incluso a la luz de lo previsto en la versión del actual Código Orgánico Tributario, que, como bien apunta, pretende flexibilizar el principio de reserva de ley respecto de los impuestos, que obviamente no es la especie del tributo previsto en la Ley de la Actividad Aseguradora. En esta misma sección de la obra, se adentra adicionalmente el autor en la interesante polémica que suscita la base imponible de la exacción parafiscal prevista en la ley, concebida bajo la fórmula del neto, a propósito de un análisis cualitativo y cuantitativo de su cifrado, pasando por la Ley de Empresas de Seguro y Reaseguros vigente entre los años 1994 y 2010, la Ley de la Actividad Aseguradora de 2010 hasta el día de hoy vigente, e incluso se adentra al análisis de este tema en el contexto del proyecto de la Ley de la Actividad Aseguradora de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, que está actualmente discutiéndose por parte de la Asamblea Nacional. En este contexto también concluye Abache Carvajal que si la actividad aseguradora o reaseguradora que se materializa en el extranjero no tiene relación con riesgos o personas situadas en el país, entonces escapa del ámbito de aplicación de la Ley de la Actividad Aseguradora y con ello se ubica al margen del aspecto espacial del hecho imponible de la contribución especial, razón por la cual las primas netas o ingresos netos cobrados por esas actividades extraterritoriales no tienen incidencia fiscal alguna en la cuantificación de la base de cálculo, a otro decir, se estaría ante un manifiesto supuesto de no sujeción tributaria. El nuevo recargo monetario por retraso de la contribución especial de la actividad aseguradora, invalidez e ineficacia de las providencias 9-2021 y 1-2022 de la SUDEASEC conforman el quinto cuadrante del análisis efectuado por el autor de la obra que aquí presentamos. A través de las referidas providencias, se han venido dictando los lineamientos para el pago de la contribución especial que deben efectuar los sujetos regulados a que se refiere el artículo 10 de la Ley de la Actividad Aseguradora, con la particularidad de que en sus respectivos artículos 4 se contempló un recargo monetario por retraso en su cumplimiento. Tal medida, según Abache Carvajal, se encuentra radicalmente al margen de la Carta Magna del Código Orgánico Tributario, así como de los derechos constitucionales de los contribuyentes aseguradores, en tanto desnaturaliza a la obligación tributaria, pretendiendo su conversión en una obligación de valor cuantificada en dólares. Al respecto, denuncia la obra la manipulación semántica del Instituto de la Mora, bajo el subterfugio del recargo monetario, coopera en el supuesto de que se registre un retraso en el pago de la contribución. Se está así ante un claro escenario de corrección monetaria de la obligación tributaria, establecida paralela e indistintamente de los intereses moratorios disciplinados en el Código Orgánico Tributario. La inconstitucional Providencia 1-2022 establece la llamada tasa de recargo promedio diario, calculada a partir del tipo de cambio de venta del bolívar respecto del dólar del último día hábil del mes inmediatamente anterior y el tipo de cambio de venta del primer día hábil del mes inmediatamente anterior.
con el que, según el autor, se pretende sustituir al bolívar como moneda en la que se determina la obligación tributaria en su concepción accesoria, lo que lleva entonces a alterar la naturaleza misma de la obligación tributaria causada en bolívares para de esta manera transformarla en una obligación de valor cifrada en dólares. Respecto de tan cuestionable práctica, se adhiere la autora a la corriente doctrinaria nacional que denuncia el ilegítimo beneficio, aprovechamiento o lucro de la SUDEASEC a expensas del daño creado por el propio Estado, específicamente el Banco Central de Venezuela, ente responsable del sistema monetario y que a contracorriente de sus funciones y obligaciones más bien lo ha destruido, causando la hiperinflación e hiperdepreciación del bolívar. Cierra el hexágono representado por la obra prologada el capítulo intitulado Principios y regulaciones de los tributos verdes en Venezuela, en el que el autor presenta el tema de la parafiscalidad bajo la perspectiva del fin extrafiscal que las caracteriza. Esta sección de la obra se centra en el análisis de la llamada tributación ecológica, entendida como instrumento de política medioambiental dirigido a influir positivamente sobre los impactos a la naturaleza, disminuyendo o mitigando ciertos problemas, alteraciones y comportamientos que a ella perjudican. A tales fines, se incentivan acciones que preserven el entorno ecológico o desincentiven prácticas lesivas del mismo, todo bajo el principio de que quien contamina, paga, que observa Bache Carvajal no encuentra consagración expresa ni en la Constitución ni en las distintas leyes que tienen por objeto regular la materia ambiental en Venezuela. Se cierra así los vértices del hexágono con esta visión extrafiscal característica de la parafiscalidad verde. Tras el pormenorizado análisis de parte del universo anárquico que en materia de parafiscalidad reina en Venezuela, finaliza la obra de Bache Carvajal destacando cómo la hipertrofia normativa en materia tributaria presente en el fenómeno de la parafiscalidad, ya sea por la múltiple incidencia económica directa o indirecta sobre una misma base imponible o por su legítima regulación, conduce a la violación de los principios tributarios previstos en la Constitución, resultando incluso violatorios del derecho de propiedad. Para concluir la reseña de esta publicación, reiteramos el valor que supone el desenmascarar la estrategia seguida por el Poder Público Nacional en el desarrollo de la parafiscalidad en la Venezuela del siglo XXI. Solo a través de este tipo de denuncias evitaremos perder el referente técnico y moral que justifica el ejercicio profesional, gremial y académico. Es en ello, más allá del elevado carácter jurídico de la obra prologada, donde radica el verdadero significado de la parafiscalidad venezolana del siglo XXI, enfoques desde la teoría general del tributo. Muchas gracias por su atención y enhorabuena, Servillano. Felicitaciones. Muchísimas gracias al doctor Juan Cristóbal Carmona, no solamente expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, un querido y respetado profesor de la especialización de Derecho Financiero de la Universidad Católica Andrés Bello, individuo de número, sino que también una persona que ha apoyado de manera muy activa y persistente todas las obras que el Consejo Directivo ha tratado de llevar a cabo, y una de ellas es esta obra de nuestro querido Serviliano Abache Carvajal. Además, el prólogo ya en sí mismo tiene una importancia por sí misma en la obra. Muchísimas gracias, querido profesor. Le doy la palabra también a otro expresidente en esta que hemos querido denominar celebración casual de la asociación del 53 aniversario de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, con la presentación y bautizo de esta importante obra, a otro expresidente, a Juan Carlos Castillo Carvajal, quien tiene la palabra de inmediato, querido amigo. Muchas gracias, Juan. Bueno, complacido de estar esta mañana. Un gran saludo porque siento que esto es una reunión de amigos y quiero dedicarle estas palabras a mi bro, que es además un buen amigo. En lenguaje en rescate del derecho, lo que voy a hacer es un examen del libro de la parafiscalidad venezolana del siglo XXI de Serviliano Abache a través de sus citas. La clase política dominante en Venezuela ha impuesto unos códigos narrativos y descriptivos como instrumentos para colonizar a la sociedad venezolana y mantenerse en el poder, a través de los cuales se persigue crear en unos casos y deformar en otros la realidad. Huelga decir que no se trata de una estrategia nueva,
sino una vieja y vil estratagema de los regímenes totalitarios, representada por gran agudeza por George Orwell en 1984, al que hace mención Serviliano en su obra. En este contexto, el lenguaje se utiliza para falsear la historia, para imponer una ideología, para formar grupos de adeptos a críticos y excluir al disidente, para seducir al ego, para sustituir los cánones socioculturales y consolidar un proyecto político, cuasi religioso, de un falso profeta populista, muchas veces vestido de militar. El designio totalitario encuentra un muro de contención en el derecho, y por eso no extraña que nuestra disciplina se convierta en uno de los enemigos a corromper con el empleo de la neolengua. La neolengua pretende vaciar de contenido y en otros casos erradicar a los vocablos jurídicos universalmente aceptados. Este creo que es el autor del libro. Juan, se te cortó, se te cerró el micrófono. Ok, gracias. Si bien el libro de mi querido amigo Serviliano versa formalmente sobre el fenómeno de la parafiscalidad, este texto tiene un contenido simbólico que quizás tiene una mayor significación. Es desenmascarar el empleo de la neolengua desde la acera del derecho tributario. Y es que esta notable obra tiene otra lectura, o por lo menos en mi lectura. El autor emplea la crítica a los desaguisados incurridos en materia tributaria como una cruzada para despojar el lenguaje jurídico de sesgos ideológicos, de reduccionismos y tinturas cromáticas. En este sentido, Abache Carvajal nos ofrece una denuncia punzante a la neolegalidad, sacando a la luz sus falacias, sus argucias semánticas y sus camaleónicas invenciones. De manera que, más que una glosa al libro, ya ampliamente comentado por mis predecesores, me propongo llevar a cabo una labor puntillista para extraer aquellas ideas que con brillo y lucidez sirven para un doble propósito: combatir con herramientas del propio lenguaje las aberraciones perversas de la neolengua y contemporáneamente examinar la parafiscalidad y sus desviaciones normativas e interpretativas. El lenguaje como creación intelectual no tiene resonancia autónoma, requiere de profetas que enfrenten la tiranía de la neolengua. Esta cruzada jurídico-lingüística encuentra en Serviliano una Dalit, y esta afirmación no es adulatoria. Basta revisar su trayectoria académica y docente para confirmar su compromiso con la reinstitucionalización del país. Me tomo la libertad y el atrevimiento de compartir con ustedes estas ideas del autor, a modo de citas, que incluso aisladamente del texto en el cual se inscriben gozan de profundidad y resonancia propia. A estos fines seguiré el mismo orden del autor. Capítulo 1. La neolegalidad parafiscal venezolana del siglo XXI. Debo confesar que este capítulo es mi predilecto, pues el autor denuncia la corrupción lingüística instaurada por la clase política dominante y ejecutada por sus escribas en órganos legislativos y judiciales. De esta sección podemos extraer las siguientes máximas. En relación con la incontinencia parafiscal, el autor describe esta situación como un cúmulo inconexo, incoherente y arbitrario de tributos que se revela en una alzada de la parafiscalidad que alcanza hoy más de 40 exacciones. Y la palabra tributos en el texto que acabo de citar se encuentra entre comillas para dejar ver que no todo lo que brilla es oro. Por otra parte, la lectura de este capítulo revela que la parafiscalidad constituye el reino de los homónimos. Así, el legislador emplea los términos aportes, ayudas, divisas, cotizaciones, expresiones que el autor califica como, y cito nuevamente, voces abstractas que tienen cabida en el derecho, que no tienen cabida en el derecho tributario. Claras trampas semánticas. Cierro la cita. Serviliano, como si se tratase de un disparo a quemarropa, a continuación señala lo siguiente, y vuelvo a citarlo. Se trata de una manipulación con ropaje de benevolencia. Como este escrito no es estrictamente técnico, me tomo la libertad de crear un evangelio llamado Abache y utilizar la conclusión de esta sección como su primer versículo. Abache, capítulo 1, versículo 1. A mayor número de exacciones, la libertad individual se ve amenazada, pues el cercenamiento progresivo y sistemático de la propiedad
va impidiendo que los particulares tomen libremente sus decisiones y, en consecuencia, actúen en forma libre. Capítulo 2. Justicia constitucional, sistema fiscal y activismo judicial. Este capítulo el autor discurre nominalmente sobre la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que desconoció el carácter tributario de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para Vivienda. Pero en lo sustantivo se cuestiona la jurisprudencia voluntariosa y reformadora que privilegia los criterios de la administración tributaria. Señala el autor que esta voltereta jurisprudencial representa, y vuelvo a citarlo, un cambio de criterio acomodaticio a los intereses del recaudador. Abache, capítulo 2, versículo 1. Lo cierto es que el propio concepto de Estado de Derecho se viene a menos con los fallos como los comentados. Capítulo 3, distopía tecnológica y anarquía parafiscal. El autor en este otro capítulo examina el uso y el abuso de la tecnología en la autodeterminación tributaria. En este sentido, el empleo de las plataformas informáticas, lejos de contribuir a facilitar la obligación del contribuyente, se emplean como trampas para imponer el criterio administrativo sobre el contenido y alcance de los tributos. En relación con la pretendida determinación mixta que en forma ilegal y arbitraria viene instrumentando el FONADEP, el autor señala que tal procedencia afecta, y vuelvo a citarlo, el derecho del contribuyente a la autodeterminación tributaria, que de suyo comprende el derecho a interpretar las normas. Déjenos pensar y declarar por usted parecería ser la postura de la administración, a lo cual que viene al cabo esta otra cita de Abache. Nadie mejor que el contribuyente para conocer y con ello determinar la existencia o la inexistencia de sus obligaciones tributarias. Abache, capítulo 3, versículo 1. Le corresponde al contribuyente y solo al contribuyente realizar la determinación tributaria de su posible obligación. Versículo 2. La autodeterminación constituye un acto de interpretación, aplicación, que en definitiva supone un acto de voluntad con inevitable subjetividad de su aplicador. Esto es una forzosa y material subjetivización de la declaración y liquidación de la obligación tributaria, por lo cual no puede ser constreñido, coartado o limitado por la administración tributaria, sino solo disciplinado por la ley. Capítulo 4. La contribución especial de la actividad aseguradora. En este capítulo, Abache realiza un enjundioso análisis de la contribución especial de la actividad aseguradora para desentrañar su aspecto material. En particular, el autor examina si las primas cobradas por sesiones de riesgos procedentes extranjeros integran no el hecho generador y, por otra parte, escudriña la base imponible de la exención utilizando la fórmula del neto. Son muchas las citas que pudiésemos extraer de este capítulo. Sin embargo, elegimos una que tiene que ver con el aspecto tratado incidentalmente por el autor en relación con la alícuota. Tratándose de un estudio de contribuciones parafiscales desde la teoría general del tributo, el autor nos recuerda que, bajo la concepción actual del principio de legalidad prevista en el COD, la fijación de las alícuotas por parte del Ejecutivo solo es legalmente posible respecto a los impuestos. Abache, capítulo 4, versículo 1. Para el caso de las contribuciones especiales y las tasas se puede sostener, a contracorriente de las tendencias deslegalizadoras y decodificadoras por todos conocidos, que a partir de la reforma del COD del 2014 se volvió una concepción cerrada del principio de legalidad tributaria, por lo menos en relación con las alícuotas de estos tributos, debiendo todos sus elementos esenciales o constitutivos establecerse únicamente y exclusivamente por ley, sin posibilidad alguna de delegación o permiso legislativo para la fijación de alícuotas de una manera distinta y excepcional. Capítulo 5. El nuevo recargo por retraso de la contribución especial de la actividad aseguradora. Allende de la incompetencia de la superintendencia de la actividad aseguradora para dictar normas vinculadas con las consecuencias del incumplimiento del pago de esta contribución especial, por tratarse de una manera de una materia de reserva legal, este capítulo denuncia otra manipulación lingüística. Es decir, las consecuencias del incumplimiento del pago de la contribución no causan intereses moratorios conforme a lo previsto en el COD, sino un recargo calculado en función de una moneda extranjera. Pregunta retórica. ¿La palabra recargo se encuentra prevista en el Código Orgánico Tributario? Otra pregunta de la misma naturaleza. ¿Regula el Código Orgánico Tributario la indexación de los tributos no pagados tempestivamente?
La respuesta a esta pregunta la encontramos en Abache, capítulo 5, versículo 1. Se presenta evidente la ensayada dolarización de la corrección monetaria, de la obligación de la contribución especial, y con ello su radical desnaturalización. Se materializa una manipulación semántica del Instituto de la Mora, el cual se viene a disfrazarse bajo el rótulo de recargo monetario, que tendría lugar ante un supuesto del retraso del pago de la contribución. Estamos, así, ante un claro escenario de corrección monetaria de la obligación tributaria, establecida paralela e indistintamente de los intereses moratorios disciplinados en el COT. Capítulo 6. Principios y regulación de los tributos verdes en Venezuela. Verde, que te quiero verde, reza uno de los poemas, una de las líneas del poema Romance Sonámbulo de Federico García Lorca. Todos queremos un mundo verde, comprometido con la protección del medio ambiente. La tributación podría intervenir positivamente para estimular mejores prácticas ambientales. Y en este sentido, Abache, capítulo 6, versículo 1, señala: los tributos ambientales no constituyen soluciones únicas o aisladas para atender los serios problemas de contaminación ambiental, por lo que generalmente son empleados en combinación con medidas directas sobre las actividades dañinas del medio ambiente, en ejercicio de la actividad de policía administrativa. No es menos cierto que resultan en herramientas importantes para contribuir con el tratamiento y atención de las dificultades ambientales, tanto a nivel global como local. El libro que hoy comento tiene altísimos méritos técnicos, impecable desarrollo, serias referencias bibliográficas. Las cursivas y los destacados son empleados con sagacidad. Los pies de páginas representan un libro dentro del libro. Yo he querido tomar distancia de las disquisiciones dogmáticas y hacer un recorrido del texto a través de sus citas, para presentar lo que yo considero la carga simbólica de este libro: el lenguaje en rescate del derecho. Muchas gracias. Mi querido Juan Carlos, ¿qué podemos decir? Muchísimas gracias por tus palabras. Siempre están llenas de intelectualidad, siempre están llenas de ese amor y esa pasión que tienes tú por el arte, por la literatura, y que hoy nos engalanaste narrándonos versículo a versículo esta importante obra. Juan Carlos, de verdad, lo agradecemos muchísimo. Pero bueno, creo que ya es momento, como si fuera poco, ahora tendremos nada más y nada menos que a nuestro querido autor, Serviliano Abache, para que él mismo le dé palabras de bienvenida a esta nueva obra que ya, por lo que hemos visto hasta ahora, no solamente que es muy interesante, sino que tenemos muchísimas ganas de conocerla más. Adelante, Serviliano. Gracias, Juan. Señor profesor, doctor Alan Randolph Brewer Carías, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, director de la Editorial Jurídica Venezolana y coeditor de la obra. Señor profesor Manuel Iturbide Alarcón, presidente de la BDT y coeditor de la obra. Señora profesora Elvira Dupuy Mendoza, expresidente y miembro de la Comisión Académica de la BDT. Señor profesor Juan Cristóbal Carmona Borjas, expresidente de la BDT, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y prologuista de la obra. Señor profesor Juan Carlos Castillo Carvajal, expresidente de la BDT. Señores individuos de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, señores expresidentes de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, señores miembros de la Comisión Académica de la BDT, señores miembros y compañeros del Consejo Directivo de la BDT, señores miembros de instituciones y asociaciones integrantes del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, familiares y amigos, señoras y señores. La parafiscalidad venezolana tiene tiempo gestando y mostrando serias patologías en lo que al diseño normativo de esos tributos se refiere. Por un lado, la conocida hipertrofia legislativa, a la que ya hace alusión al maestro Brewer Carías. Por el otro, lo que desde hace tiempo he denominado bajo el rótulo neolengua tributaria, sobre el cual tanto énfasis hizo Juan Cristóbal y Juan Carlos, así como los tan conocidos casos
que han tenido lugar de deslegalización y descodificación del derecho tributario. Todos estos fenómenos los hemos podido estudiar en el pasado. Empero, a partir del año pasado, a partir del 2021, los problemas relacionados con la parafiscalidad se han venido agudizando, llegando a niveles verdaderamente críticos, pero no exclusivamente desde la perspectiva normativa de estas exacciones, sino además y con marcada intensidad en lo que a las prácticas administrativas alrededor de las mismas se refiere. En efecto, me refiero a lo que han estado haciendo los entes típicamente no fiscales que financian su gestión con la recaudación de estos tributos, particularmente los casos del Fondo Nacional de Desarrollo de Deporte, la Actividad Física y Educación Física, FONADEP, el Fondo Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología, FONACYT, y la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, SUDIASEC. Como es sabido, con base en unas denominadas fallas tecnológicas experimentadas desde el año 2018 en la página web del Instituto Nacional del Deporte, el FONADEP decidió apartarse por completo del procedimiento de autodeterminación tributaria online o electrónica establecida en la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, LOAFEF, y en el Reglamento Parcial número 1 de esta ley, convirtiéndolo en una suerte de determinación mixta, a la vez que ha pretendido desnaturalizar los hechos y bases imponibles de esa exacción parafiscal, en detrimento de la reserva de ley tributaria y de la capacidad contributiva de los obligados a su pago. De otro lado, el FONACYT no se quedó atrás, dictando en mayo de 2021 la por todos conocida Providencia 015-047, en la cual se estableció la normativa mediante la cual se establece el procedimiento correspondiente a la declaración, autoliquidación y pago de los aportes para la ciencia, tecnología e innovación y la obtención del certificado electrónico de solvencia del aporte, en la que lisamente se deslegalizó la base imponible de la contribución parafiscal establecida en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, LOCTI, con la inclusión de conceptos como diferencias cambiarias, intereses y dividendos, entre otros, obligando a los contribuyentes a registrarse en el Sistema para la Declaración y Control de Aporte de Ciencia, Tecnología e Innovación, SITCAI, y a determinar el tributo de manera paradójicamente divorciada de lo legalmente disciplinado por la LOCTI y en paralela desatención de la capacidad contributiva. Y como si lo anterior no fuese suficiente, los conceptos indicados, nuevamente, diferencias en cambio, intereses, entre otros, acaban de ser incorporados a la base imponible de la contribución en la recién publicada reforma de la LOCTI, generando un patente divorcio entre la misma, entre la base imponible y su hecho imponible. Igualmente, tenemos la más reciente creación o creatividad normativa de la SUDIASEC de febrero de 2021, al dictar la Providencia SAA 2009, la cual vendría a reformarse en enero de este año mediante la Providencia con las mismas letras 0001, con las cuales en una patente usurpación de funciones del Poder Legislativo y con ello ubicándose en las antípodas de la reserva de ley, se ha pretendido disciplinar un denominado y entre comillas recargo monetario por retraso, al margen de los intereses moratorios regulados en el Código Orgánico Tributario, en caso de que los contribuyentes integrantes del sector asegurador paguen la contribución parafiscal establecida en la ley de la actividad aseguradora fuera del plazo establecido. Por razón de lo expuesto, decidí estudiar descriptiva y críticamente las nuevas normativas dictadas y prácticas adoptadas por los distintos entes parafiscales en cuestión, de cara a analizar lo que en la actualidad está ocurriendo con la idea de proponer argumentos para hacer frente a estas arbitrariedades administrativas en la gestión de esos tributos con las que deben lidiar los contribuyentes. En esa línea, me pareció del mejor interés integrar mis estudios anteriores publicados en el 2018 y 2019, ahora revisados y actualizados, sobre los otros fenómenos y patologías parafiscales que desde hace algún tiempo han tenido y siguen teniendo lugar, las comentadas hipertrofia normativa, neolengua tributaria y la legalización y descodificación del derecho tributario venezolano, con unos nuevos trabajos preparados el año pasado y en lo que va de 2022,
con la finalidad de presentar una investigación y panorama más amplio, en clave analítica, sistematizada en 7 capítulos que integran este libro que hoy se presenta, en la que se atienden algunas de las actuales tendencias, de ahí el nombre de la obra, de la parafiscalía venezolana del siglo XXI, enfocado desde la teoría general del tributo. Sin entrar a comentar en qué consiste cada uno de los capítulos del libro, empresa que ya acometió de manera impecable mi admirado amigo y prologuista de la obra, Juan Cristóbal Carmona, vale la pena señalar, dada la recién circulada reforma de la LOCTI 2022, publicada el 1 de abril de este año, aunque dada a conocer a finales de mayo, esto es, con prácticamente 2 meses de diferencia, que en el capítulo 3 del libro, intitulado Distopía tecnológica y anarquía parafiscal, los nuevos casos del FONADEP y FONACYT, además de atender la nueva práctica adoptada por el FONADEP en el caso de la contribución parafiscal establecida en la LODAFEF, centro mi atención en la normativa administrativa dictada por el FONACYT el año pasado para evidenciar el mal uso o abuso de la tecnología mediante el falseamiento de la autodeterminación de este tributo a través del portal del SITCAI, como la desconfiguración que tuvo lugar de sus elementos esenciales, a la vez de ocuparme del nuevo sinsentido de la base imponible de la reforma de la LOCTI 2022, su divorcio del hecho imponible, así como otros problemas de los cuales la misma adolece, entre ellos los relativos a su vigencia y aplicabilidad normativa, trayendo mis propuestas sobre estos aspectos. Como siempre, mi intención no es otra que traer algunas ideas, consideraciones, reflexiones y propuestas que no se queden en un plano de exclusivo corte teórico y conceptual, sino, y especialmente, que más bien tengan utilidad práctica para los contribuyentes en el desarrollo de sus actividades económicas y en la defensa de sus derechos e intereses frente a las administraciones parafiscales en esta oportunidad, además de continuar en la denuncia de tantas arbitrariedades, obligación que todos tenemos para dejar memoria escrita de lo que nos ha tocado vivir, con miras a que en el futuro, Dios mediante cercano, estos atropellos no se repitan. Para terminar, son varias las personas a quienes debo mi máximo agradecimiento. En este sentido, quiero extender mi gratitud, en primer lugar, al maestro Alan Randolph Pruber Carías por respaldar una vez más la edición de un estudio de mi autoría con la prestigiosa editorial jurídica venezolana. A mi apreciado amigo Manuel Iturbe Alarcón, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, por la confianza depositada y por su interés en la coedición y publicación del libro. Y a mi querido amigo Juan Carlos Castillo Carvajal, mi bro, por leer, críticamente comentar y con ello haberme ayudado a mejorar los distintos capítulos a medida que los iba escribiendo. A la vez que manifestarle un especial agradecimiento a mi admirado amigo y dedicado estudioso y profundo conocedor del fenómeno de la parafiscalidad, el individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor Juan Cristóbal Carmona Borjas, por sus valiosas observaciones que también afinaron el trabajo y por honrarme, verdaderamente honrarme, con la preparación de su sentido y riguroso prólogo para introducir al lector en los temas y desarrollos que plantea. Igualmente, quiero extender mi agradecimiento a mi amiga y respetada tributarista, profesora Elvira Dupuy Mendoza, quien actualmente forma parte de la Comisión Académica de la BDT, la cual dio su evaluación favorable para la coedición de esta obra con la Editorial Jurídica Venezolana, así como a mi apreciado Juan Marcano y su equipo de Mega Agencia de Diseño Editorial por su excelente trabajo en la diagramación y diseño de la cubierta del libro. Hacer la presentación de la obra esta semana, además, tiene una especial significación, porque este lunes pasado, 4 de julio, la BDT arribó a sus 53 años de ininterrumpida vida institucional, por lo que sea propicia la ocasión para celebrar su nuevo cumpleaños junto a sus miembros, como ya lo recordaban Juan Esteban y Manuel. A todos los mencionados, mi máximo agradecimiento por honrarme con su compañía el día de hoy, por sus palabras y consideraciones sobre la obra, y, más importante aún, por su amistad, la cual valoro y atesoro profundamente. No quiero dejar de pasar la oportunidad de mencionar, como lo escribí en el libro, que este estudio se lo dedico a mis sobrinas Camila, Ela y Mariana, y a mi sobrino Carlos Anton, por una mejor Venezuela. Y ya para cerrar, ahora sí, quiero darle las gracias a 2 de las mujeres más importantes de mi vida,
mi Isabela, por su amor y su apoyo, sin el cual nada de esto fuese posible en estos particulares tiempos, y a mi madre, por siempre estar ahí, a quien además les deseo que el día de hoy pase, que el día de hoy tenga un muy, pero muy feliz cumpleaños, mamá. Señoras, señores, por su atención y por honrarme con su compañía el día de hoy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Serviliano. Como decíamos hace unos días en la presentación de las otras dos obras de la BDT, lo único malo de tener esta presentación de manera virtual, por supuesto que tiene sus aspectos muy, muy positivos porque nos permiten integrarnos de amigos de todas partes del mundo, pero lo único malo es que no podemos escuchar los aplausos y poder darnos un abrazo después de estas palabras. Como si fuera un reloj suizo, estamos a tiempo, justo como la agenda lo estableció y se programó, para entonces dar el bautizo oficial de la obra a cargo precisamente de Juan Carlos Castillo Carvajal. Muchas gracias, tocayo. Bueno, yo tengo un privilegio, que es que tengo un ejemplar físico de la obra. Creo que ya tanto Manuel como el propio Serviliano se referían a la hermosa diagramación, el diseño gráfico de esta obra. Yo quisiera resaltar un detalle no menor. La palabra parafiscalidad está resaltada en amarillo, un poco para transmitir desde una perspectiva incluso psicológica cuál es el ámbito de investigación de Serviliano, y además que constituye un regalo doble, un regalo para la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y para la cumpleañera, para la mamá de Serviliano el día de hoy. Y en este sentido doy formal bautizo. No tenemos champaña, es el único ejemplar, no lo puedo malgastar mojándolo con licor, por lo cual vamos a utilizar los pétalos de rosa. Serviliano, gran obra. Gracias por permitirme compartirla en su proceso de creación. Te admiro y te quiero, y procedo a bautizar el libro el día de hoy. Queda pues bautizado. Gracias. Pues muchísimas gracias. Los aplausos, aunque no lo crean, se escucharon en todas partes del mundo. Simplemente para finalizar esta sentida presentación y bautizo de la obra, y antes de concluir quisiera recordar que esta importante obra está siendo, podrá ser adquirida a través de Amazon, el canal de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Es completamente disponible allí para todos los presentes, para todos los que lo necesiten, y además estará colaborando con dos importantes instituciones como es la Editorial Jurídica Venezolana y la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Antes de concluir, y bueno, ya para concluir, por otro lado, quisiéramos invitarnos a consultar la biblioteca de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario en nuestro canal de YouTube, en la cual también incluiremos esta sentida tenida que tuvimos en la mañana del día de hoy, y que también ha sido obra, como dijimos hace unos días, del triunfo de la institucionalidad sobre la adversidad. Y podemos disfrutar de todo el contenido que la BDT ha organizado para dejar huella historiográfica y generar una discusión de conocimiento científico. De verdad que nos sentimos orgullosos de esa colección que va a seguir creciendo. Para concluir, recordamos nuestros próximos eventos. Tendremos, debido a los recientes cambios que ha sufrido la normativa de la OCDE en precios de transferencia, vamos a tener un encuentro con expertos quienes nos dirán cuál es la influencia que tiene estas normas que entran como soft law a Venezuela. Luego tendremos para el mes de septiembre el Diplomado de Tributación Internacional UCAP-CIAP ABDT, dirigido por nuestro querido y coordinado por nuestro querido Juan Carlos Castillo Carvajal,
Vamos a tener un encuentro de jóvenes tributaristas, espérenlo pronto. Y por supuesto, las Jornadas Nacionales de Tributación y Contabilidad este año contará nada más y nada menos como relator general al nuestro querido doctor Humberto Romero Musi. Y no podemos dejar de recordar también las Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, que por primera vez en su historia tendremos a un venezolano como relator del tema de la tutela judicial efectiva, como es mi querido doctor Leonardo Palacios Márquez. Pero también tenemos la presentación de excelentes ponentes y comunicantes técnicos escogidos de forma institucional por la Comisión Académica. Muchas gracias a todos los amigos y muchas gracias a todos los presentes en el día de hoy. Y sí, digo amigos, porque esa es la virtud que tenemos en la ADT. Esa es nuestra virtud, que bien forma parte como miembros o no, y que se ha conectado desde muchas partes del mundo todos estos amigos, y que gracias a la maravilla de la tecnología pueden estar hoy presentes dándole ese apoyo a nuestro querido Serviliano Abache. Pero además, distinguidas personalidades de nuestro gremio, como es el doctor Alan Brewer Carías, como es el doctor Gabriel Juan Santos, el doctor Humberto Romero Musi, mi profesor querido Juan Cristóbal Carmona, el doctor Leonardo Palacios, la doctora Elvira Dupuy, Juan Carlos Castillo, Ronald Evans y todos los miembros del Consejo Directivo que están hoy. Serviliano, la convocatoria fue un rotundo éxito y no podía ser de otra manera, por lo cual me tomo la palabra de felicitarte, desearle el mejor éxito a la obra y desearles a todos muchísimas gracias por estar aquí y por apoyar cada uno de los eventos de difusión de la ADT. Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a todos. De verdad que sí. Estoy muy emocionado, ojalá pudiera abrazarlos y bueno, los tengo muy presentes. Muchísimas gracias. Afortunadamente no borré este mensaje.